¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien que nace en una ciudad llena de ritmo, pero lejos de las grandes capitales de la música mundial, puede terminar convirtiéndose en una de las artistas más influyentes del planeta? ¿Cómo una niña que escribía poemas frente a una máquina de escribir vieja terminó liderando escenarios gigantes, cambiando sonidos y abriendo el camino para toda una generación? Esto no es solo la historia de una cantante famosa, es la historia de alguien que convirtió cada golpe en una canción, cada error en un paso adelante, y cada caída en un nuevo comienzo. Porque antes de que el mundo la llamara Shakira, ella era solo una niña con una voz que muchos no entendían, pero que un día terminó escuchando todo el planeta. Hay momentos en la vida en los que parece que todo está en contra, que el mundo no ve lo que tú ves, que nadie cree lo que tú sabes que llevas dentro. Y justo ahí, cuando cualquiera se rendiría, aparece alguien que decide seguir. Esa persona fue Shakira. Pero su historia no empieza cuando ya estaba en estadios, ni cuando salía en televisión. Empieza en Barranquilla, en una casa modesta, llena de cuentos, música árabe y olor a comida casera. Una casa donde cada día parecía guardar un pequeño trozo del futuro. Shakira Isabel Mebarak Ripoll vino al mundo el 2 de febrero de 1977. Su papá, William, era libanés. Su mamá Nidia, colombiana. Ella creció en medio de dos culturas que parecían tocarse a través de ella. Todo mezclado, la disciplina de su padre, el calor del Caribe, los ritmos árabes, la poesía, los colores de Barranquilla. Todo lo que después se convirtió en la esencia de Shakira, ya estaba ahí desde el principio. Cuando tenía apenas 4 años, pasaba horas viendo a su papá escribir en una máquina de escribir vieja. Le fascinaba cómo las palabras aparecían en el papel, como si fueran un truco de magia. Un día simplemente decidió que quería hacer lo mismo, y así nació su primer poema. Se llamaba La Rosa de Cristal. 4 años. Apenas podía entender algunas cosas de la vida, pero ya estaba intentando explicarlas con palabras. Ese mismo año descubrió algo más, su amor por la música árabe. Su papá la llevó a un restaurante donde había música en vivo. Sonaban tambores, darbucas, instrumentos que ella nunca había visto. De pronto entró una bailarina de danza del vientre. Shakira quedó hipnotizada. El movimiento de la cadera, el ritmo, la conexión entre música y cuerpo. Ese momento, sin que nadie lo supiera, iba a cambiar toda la historia. Porque ese baile, años después, se convertiría en uno de sus sellos más reconocidos en todo el mundo. Pero mientras descubría todo eso, también conoció el dolor. Cuando tenía 8 años, perdió a su medio hermano en un accidente de tránsito. En ese momento no entendía del todo qué estaba pasando. Solo sabía que su papá, ese hombre fuerte, de pronto empezó a usar gafas oscuras todo el tiempo, incluso dentro de la casa. Ella no sabía por qué, hasta que un día entendió que esas gafas eran un intento de esconder su tristeza. Con el paso del tiempo esa imagen se quedó tan clavada en su mente, que a los 9 años escribió una de sus primeras canciones, Tus gafas oscuras. Ya no era solo una niña jugando a escribir. Era una niña usando la música para transformar el dolor en algo que pudiera sostener. Y mientras escribía, también intentaba cantar. Claro, tenía una voz muy particular, un vibrato fuerte, tan fuerte que en la escuela, cuando quiso entrar al coro, el maestro la rechazó. Tu voz es demasiado diferente, le dijo. Para muchos niños, ese comentario habría sido el final del camino. Pero Shakira decidió que sería el comienzo. Ella sabía que tenía algo dentro, aunque los demás no lo entendieran todavía. Cuando tenía 7 años, sus padres le compraron su propia máquina de escribir. Una herramienta que parecía enorme para una niña tan pequeña, pero que pronto se convirtió en su refugio. Escribía y escribía. Poemas, pensamientos, emociones. Y poco a poco esos poemas empezaron a convertirse en canciones. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Un día su papá perdió todo. Entró en bancarrota. Para intentar estabilizar las cosas, enviaron a Shakira a vivir un tiempo con unos familiares en Los Ángeles. Cuando volvió a Barranquilla, encontró la casa casi vacía. Se habían perdido muebles, objetos, recuerdos. Todo se veía triste, desordenado, roto. Su papá la llevó a un parque donde vivían niños huérfanos, no para traumatizarla, sino para mostrarle que incluso en la pérdida había algo que valorar. Pero lo que él no esperaba era que en ese instante ella hiciera una promesa que nunca olvidaría. Cuando sea famosa, voy a ayudar a estos niños. A los 11 años,
Shakira participó en un concurso llamado Buscando un artista infantil, transmitido por Telecaribe. Cantó Sin él, de Marisela, con una seguridad que no parecía la de una niña, con una fuerza que sorprendió a los jueces. Ganó. Volvió a participar al año siguiente, y ganó. Y luego otra vez. 3 años seguidos, y aunque todavía no era famosa, ya era evidente, algo grande estaba creciendo. En una de esas presentaciones conoció a Mónica Ariza, una productora que vio en ella lo que muchos no habían querido ver. Mónica habló de Shakira con uno de los ejecutivos más importantes de Sony Colombia, Ciro Vargas. Él no estaba muy convencido al principio, pero aceptó escucharla. Y cuando la escuchó en persona, entendió. Esa voz no era normal, esa niña no era normal, tenía algo. Sony la invitó a una audición formal. Y ahí, con solo 13 años, Shakira firmó su primer contrato para grabar 3 discos. Pero firmar un contrato no garantiza el éxito. Es solo una puerta. Y a veces esa puerta da a un pasillo muy oscuro. Su primer disco, Magia, salió cuando ella tenía 14 años. Eran canciones que había escrito desde los 8. Inocentes, llenas de imaginación. Pero la producción fue rápida. Sin mucho cariño, Sony no apostó por ella. Y el disco terminó vendiendo apenas 1000 copias. Para cualquiera habría sido una decepción enorme. Para ella, fue un aprendizaje. Después del fracaso, Shakira volvió a Barranquilla a terminar el colegio. Pero ella sabía que su futuro no estaba ahí, así que cuando se graduó, se mudó a Bogotá con su mamá. Iba a Sony casi todos los días. Preguntaba, insistía, molestaba. Sabía que todavía tenía contrato. Sabía que tenían que grabar otro disco. Pero también sabía que no confiaban mucho en ella. Al final, casi por obligación contractual, Sony la puso a grabar su segundo álbum, Peligro. El proceso fue tenso. Hubo choques con el productor, falta de libertad creativa, falta de tiempo. Shakira sentía que nadie la escuchaba. Cuando el disco salió, no pasó nada, ni radios, ni ventas, ni atención. Otro fracaso, más grande que el primero. Y aún así, ella seguía ahí. Después de eso, su manager dejó de apoyarla. Sony dejó de responderle. La prensa la ignoró. La gente empezaba a decir que ya estaba acabada, y ni siquiera había cumplido 16 años. Pero ella tenía un plan, no un plan perfecto ni estratégico, un plan basado en pura intuición, hacerse visible, llamar la atención de su país de cualquier manera posible. Audicionó para una telenovela llamada Eloís. La eligieron como protagonista. No sabía si eso la llevaría a la música, pero sí sabía que la pondría frente al público. En paralelo, participó en un concurso de la revista TV y Novelas para elegir, según ellos, la mejor cola de la televisión. Un concurso extraño, incluso absurdo si lo vemos hoy, pero que en ese momento era masivo. Shakira ganó, y aunque al inicio sus fotos no fueron en traje de baño, terminó aceptando una sesión en bikini dorado, que la volvió aún más conocida. Tenía solo 18 años. Era otro tiempo, otra industria, otra lógica. Pero esa exposición, aunque incómoda, terminó ayudando a que la vieran. Con más visibilidad, Sony la contactó para grabar una canción para un compilado de rock colombiano. Shakira aceptó, pero pidió grabar algo nuevo. Conoció a Luis Fernando Ochoa, productor y compositor. Con él escribió ¿Dónde estás, corazón? Esa canción cambió todo. Fue su primer éxito real. Sonó en todo el país. Y Sony, al ver la reacción del público, finalmente le dio luz verde para grabar un tercer disco como ella quisiera. Era su oportunidad, y no iba a desperdiciarla. A principios de 1995, empezó a trabajar en un álbum que se convertiría en el punto de quiebre de su vida. Pies descalzos. Por primera vez, Shakira tenía libertad. Por primera vez, podía decidir cómo sonar, qué decir, qué sentir. Su inspiración venía de poetas como Neruda y Benedetti, mezclada con su amor por el rock, la música latina y su esencia árabe. El álbum salió el 6 de octubre de 1995. Y explotó, no de la noche a la mañana, pero sí con una fuerza que nadie esperaba. Canciones como Estoy aquí, Pies descalzos, Sueños blancos, Antología, y claro, ¿Dónde estás, corazón?, se convirtieron en himnos en toda Latinoamérica. Por fin, lo que ella sentía por dentro estaba siendo escuchado afuera. En 1996, empezó su primera gira internacional, viajó por toda Latinoamérica y terminó incluso tocando en Miami. Pero en medio de esa gira ocurrió algo que la marcaría para siempre.
Le robaron una maleta donde llevaba letras y canciones que había estado componiendo. Nunca las recuperó. Y aunque cualquiera pensaría que lo peor es perder cosas materiales, para ella lo peor fue perder sus pensamientos antes de que fueran canciones completas. Esa experiencia se convertiría, 2 años después, en la inspiración para el título de su próximo álbum. Pero antes de lanzar ese disco, había otra promesa que Shakira debía cumplir. Una promesa hecha cuando era niña. Con el dinero que ganó con Pies Descalzos, creó la Fundación Pies Descalzos para ayudar a niños afectados por la violencia en Colombia. Empezó construyendo colegios, programas de alimentación y sistemas que les cambiaran la vida a miles de familias. No era un gesto de celebridad, era una deuda personal. En 1998 lanzó ¿Dónde están los ladrones?, un álbum más rockero, más maduro, más personal. La portada la mostraba con las manos manchadas. Para ella, los ladrones ya no eran solo quienes se habían llevado su equipaje. Eran los ladrones de emociones, de derechos, de oportunidades, de país. El disco incluía canciones icónicas como Ciega, Sorda, Muda, Tú y Ojos Así. Esta última sería clave en su futuro, especialmente cuando MTV la invitó a grabar su primer Unplugged, convirtiéndose en la primera artista latina en hacerlo. Ese Unplugged le dio su primer Grammy. Eso la llevó al siguiente paso: conquistar el mercado anglo, un reto gigante. Pero Shakira no se asustó. Se mudó a Miami. Aprendió inglés. Escribió canciones desde cero. Cambió de imagen, tiñéndose el cabello de rubio. Una decisión que dividió opiniones. Pero a ella no le importaba. Estaba creando una nueva versión de sí misma. En 2001 lanzó Laundry Service. Con él llegó Whenever, Wherever, canción que tomó elementos de los Andes mezclados con pop y ritmos árabes. El mundo entero la adoptó de inmediato. Era única. Nadie sonaba como ella. Nadie bailaba como ella. Nadie escribía como ella. Y nadie transmitía tanta fuerza en tan poco tiempo. Shakira ya no era solo una cantante latina famosa. Era una artista global. A partir de ahí, su carrera se volvió una montaña de éxitos. Giras gigantescas, premios, colaboraciones. Álbum tras álbum reinventándose. Cambió de sonidos, de estilos, de ritmos. Nunca se quedó donde estaba cómoda. Y mientras crecía como artista, también crecía su vida personal. Conoció a Antonio de la Rúa. Compartieron casi 10 años juntos. Después, en el Mundial de 2010, conoció a Gerard Piqué. El flechazo fue inmediato. Ella cantaba Waka Waka. Él jugaba la Copa del Mundo. Terminó naciendo una relación que ocupó titulares durante años y con la que formó una familia. Pero junto con lo bueno, llegaron también los momentos duros. Problemas legales, acusaciones fiscales, ataques mediáticos, rupturas dolorosas, exposición extrema, críticas, dardos desde todos los ángulos. Y aún así, cada vez que parecía que todo se derrumbaba, Shakira regresaba con música nueva. Porque si algo define a Shakira es eso, convertir sus heridas en arte. Y así siguió. Desde la bicicleta, Chantaje, El Dorado, sus récords digitales, su presentación en el Super Bowl con J.Lo, su regreso a los escenarios después de una lesión en las cuerdas vocales, hasta su reciente resurgimiento con canciones que se volvieron fenómenos culturales. Shakira sigue ahí, siempre reinventándose, siempre abriendo caminos, siempre demostrando por qué es una de las artistas más influyentes del mundo. Muchos artistas llegan a la cima, pero muy pocos logran quedarse, y aún menos logran hacerlo sin perder lo que los hace únicos. Shakira lo hizo, y lo sigue haciendo. No porque sea perfecta, sino porque nunca ha dejado de evolucionar, de trabajar, de sentir, de pelear por lo que cree. Su historia demuestra algo que todos necesitamos escuchar alguna vez. La cima no es un lugar al que llegas y ya. Es un camino que se construye cada día. Y Shakira, incluso con décadas de carrera, sigue caminándolo como si estuviera empezando. Porque hay artistas que nacen para un momento, y artistas que nacen para trascender. Y la historia de Shakira todavía no termina. Suscríbete para más.